Decías ya en el arranque del programa, Ciro, sobre esta, pues creo que parte incierta en la que ha quedado Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. ¿Por qué? Porque en la pasada audiencia, pues lo único que hemos sabido es, primero, no se pusieron de acuerdo a un acuerdo que ya tenía previo la propia defensa del señor Lozoya con el Consejo de Administración de Pemex validado y la Unidad de Inteligencia Financiera, para que pagara pues más o menos 7.3, si mal no recuerdo, millones de dólares con motivo de reparación del daño agronitrogenados. 10.7, perdón. 10.7 millones. Y pues resulta que de dólares. De dólares, sí. Resulta que en esta audiencia, pues se rompió el acuerdo y lo suben a 30 millones de dólares. Pero y aquí la pregunta, y ante esto, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue para el señor Lozoya? Miguel Ontiveros, representante abogado de Emilio Lozoya en este caso. Buen día, abogado. Buenos días, Ciro, un saludo cordial a ti, a Manuel y a tu distinguido auditorio. Muchas gracias por la invitación. Qué bien. Hay algo, antes de eso, déjeme preguntarle, hay algo que no estamos entendiendo, porque supuestamente había un acuerdo firmado con una cantidad para reparar un daño, y con eso el señor Lozoya obtendría una serie de beneficios. Y según vimos, en el último momento, el monto de la cantidad reparada se modificó. ¿Es así o no estamos entendiendo algo, abogado? Es absolutamente correcto lo que has dicho. Desde enero de 2022, el Consejo de Administración de Pemex aprobó un monto total por los dos casos, agronitrogenados y Odebrecht, por un monto de 10.7 millones de dólares, y tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como Pemex solicitaron formalmente, de manera documentada y ante el juez, ese monto en materia de reparación del daño. Nosotros nos reunimos con las instituciones, celebramos los acuerdos, los escribimos y los llevamos ante el juez de la causa. Eso fue el 11 de abril de 2022, en un acuerdo común de las partes por 10.7 millones de dólares. Y ese día, una hora antes de firmar, por una instrucción superior, que más tarde se confirmó por parte del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que él giró, se suspendió la firma de esos acuerdos. Y después, más de un año y medio después de que Emilio Lozoya está privado de la libertad ilegítimamente en el Custodio Preventivo Norte, en el marco de reuniones también para llegar a un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad con ambas instituciones, se hizo nuestro conocimiento que el monto había ascendido un 200% más, hasta 30 millones de dólares, que ahora solicitan las instituciones del Estado mexicano para otorgar a Emilio Lozoya el criterio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de había ascendido, abogado? ¿Qué es eso de había ascendido? ¿Qué es eso de había ascendido? ¿Cómo se los explica a la autoridad? Eran 10 millones, 10.7 y ahora asciende a 30. ¿Cómo lo explica la autoridad? No tiene justificación alguna, Ciro, es una solicitud ilegítima que no tiene documentación ni soporte técnico, científico, en periciales, ni ningún tipo de conocimiento técnico. Así se lo hicimos ver a los colegas de la Unidad de Inteligencia Financiera y a Pemex en reuniones previas a la audiencia a la que tú has hecho referencia, y lo que nos contestaron es que era una posición, una postura institucional. Esa es la explicación. Y una postura institucional no es una postura técnica que afecta claramente los intereses de Emilio Lozoya y de su familia. Y después les repetimos la pregunta en la última audiencia frente al juez de control, que por favor, a sabiendas de que habían solicitado ahora 30 millones de dólares, contrario a los 10.7, que por cierto, sigue vigente la postura del Consejo de Administración de Pemex. La respuesta frente al juez de control es que era una instrucción institucional. Esa es la justificación que dieron los representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y ante eso qué, abogado? Estamos hablando, ¿cuánto es eso en pesos? Más de 500 millones de pesos que no tiene nadie. 500 millones de pesos. A ver, ya firmamos con ustedes una cantidad y ahora denos 500 millones de pesos más. ¿Ante eso qué, abogado? Bueno, el propio Emilio Lozoya señaló ante el juez de la causa, debido a la nula justificación que las instituciones del gobierno de la República dieron respecto a este incremento del 200%, dijo ante el juez de la causa que esto se trataba de una extorsión y que era un engaño del gobierno de México para él y su familia, porque habían generado expectativas documentadas ante el juez de control de 10.7 millones
de dólares que Emilio, a pesar de que no reconoce haber causado ese daño, aceptó para los efectos de que se liberara a las 3 mujeres de su familia y a él mismo, y que esto no era sino un engaño en contra de él y su familia, y que tendrá entonces que defenderse ante el Poder Judicial de la Federación, ante este acto que, en mi parecer, es un ejercicio abusivo del poder punitivo estatal. Ahora, abogado, incluso para llegar a la cantidad de los 30 millones de dólares, el comunicado del 21 de julio de la UIF dice, o así lo interpreto yo, pues hasta barato le sale, porque le recuerdan 275 millones de pesos de la compra de infraestructura de agronitrogenados, 216 millones del otro, cantidades impresionantes en millones de dólares que dan a entender que 30 es una cosa simbólica, ¿no? Primero que nada, creo que así lo intenta justificar la UIF en un comunicado. Nosotros hemos contestado a la UIF de manera muy respetuosa desde el punto de vista técnico, que debe revisar su información. Hace referencia a un supuesto soborno, a una entrega de 8.4 millones de dólares. Y así lo dice en el comunicado, Manuel, por ningún lado. Bueno, mordida, perdón, te dice la palabra mordida incluso. Con un término que no corresponde a la ciencia del derecho y a la cual yo no me puedo referir. Sin embargo, tuvimos que repetirlo porque ese fue el término desafortunado que utilizó la Unidad de Inteligencia Financiera, una institución pilar del gobierno de la República, pero tuvimos que hacer referencia a ello y aclararle que en ningún momento, en ninguna parte de las carpetas de investigación aparece ningún monto como el que señala la Unidad de Inteligencia Financiera. Es un grave error que comete esta institución. Por otro lado, en relación con la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera relativa al caso agronitrogenados, también le aclaramos respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera que nunca se abrió proceso administrativo alguno y no hay ningún proceso administrativo vigente en relación con la compra-venta de agronitrogenados. Fue auditada por la autoridad de la Federación y fue aprobada en sus términos. Y después, cuando hacen referencia a Tula 2 y al caso de Salamanca, tampoco obra ningún caso vinculado, por lo menos a Emilio Lozoya, en relación con estos casos. Es una postura incorrecta y legítima, ya se los aclaramos y esperamos que reconfiguren su postura para que se pueda, en su caso ya se ve muy difícil celebrar un acuerdo por los términos aprobados por el Consejo de Administración. Y aquí quiero llamar la atención porque si el Consejo de Administración, que es el órgano de gobierno de Pemex, da una instrucción a el personal de dicha institución, no entendemos por qué la persona que representó a Pemex en la última audiencia incluso dijo que ante las solicitudes y ante el debate del monto, mejor ya no quería acuerdo, cuando tiene una instrucción por parte del Consejo de Administración de celebrarlo. Entonces hay falta de coordinación, falta de orden y sobre todo no cumplir los compromisos por parte del Gobierno de México. Emilio ya cumplió, ahora le toca al Gobierno de México cumplir. Que no parece tener pues ninguna intención. No. Por lo pronto no cumplieron el acuerdo del año pasado de los 10.7 millones de dólares, y usted dice esperamos que reconfiguren su posición. ¿Qué lo hace pensar, abogado, que lo hará cuando menos esta administración, mientras esté en la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que por lo visto ha tomado este caso él de manera directa? Así es. Y puede ir modificando las cantidades? ¿Qué lo lleva a pensar que van a poder lograr, uso sus palabras, reconfigurar la posición de la autoridad en cuanto al monto, a la cantidad? Mira, yo te concedo absolutamente la razón de que es muy difícil celebrar ya un acuerdo. Nosotros le hemos hablado con la familia como abogados, les hemos dicho que tenemos que prepararnos, como ya lo hemos hecho desde un inicio, para litigio, para presentar amparos, para desconocer a Pemex y desconocer a UIF como víctimas, que todavía tienen esa calidad, pero hemos promovido amparos para desconocerles su calidad de víctimas, su personalidad jurídica. También tenemos un amparo en materia de prescripción de cara a que se sobresea el asunto. Antes de la audiencia que viene, el último día de agosto, existe todavía la posibilidad de que se pueda firmar un acuerdo reparatorio en el caso agronitrogenados. Pero tú tienes razón cuando me cuestionas, porque, y ahí coincido contigo, el gobierno de México ya no quiere que Emilio Lozoya hable. Y por eso se le impone un monto de 30 millones de dólares, que saben perfectamente que no puede, ya no digamos cumplir para garantizar, sino ni siquiera asumirlo por tratarse de un abuso de la autoridad. Entonces,
Nuestra postura clara es dejar una puerta abierta todavía ante la posibilidad de un acuerdo, pero sabemos que el gobierno de México no quiere que Emilio Lozoya hable en relación con los hechos de corrupción que él denunció vinculados al sexenio pasado en relación con un aparato organizado de poder corruptor. Y la forma de que no hable es ponerle una garantía impagable que nadie puede en un Estado democrático de derecho asumir. Por eso creemos que va a ser muy difícil ya llegar a un acuerdo preparatorio, a un criterio de oportunidad, y que tendremos que defendernos al 100%. Y dejarlo en la cárcel, abogado, porque entonces lo que dice hace rato, Emilio ya cumplió. Yo lo quería preguntar, creo que lo responde en parte, es entonces de qué le ha servido ser testigo, colaborador y todo el testimonio que dio para concluir en lo que dice. Ya no quieren que hable. Qué complicado, abogado. Es una cuestión que técnicamente, debo reconocerlo públicamente, no tiene una explicación jurídica. No tiene una explicación jurídica porque a un testigo colaborador como Emilio Lozoya se le protege, se le salvaguarda, y es el único caso a escala mundial que por lo menos nosotros como defensa conocemos, en donde el testigo colaborador, a diferencia de las personas denunciadas, se le ingresa presión, se le niegan sus derechos, no se le concede beneficio alguno. Los únicos avances que hemos tenido, como el cambio de medida cautelar de su mamá, como la cancelación de una orden de aprehensión en relación con su hermana, como el regreso a la medida cautelar de brazalete electrónico que ya tiene y que ya ganamos en el caso Agronitrogenados, por lo cual solamente se encuentra privado de la libertad por el caso Odebrecht. Eso lo hemos logrado la defensa a través de amparos de recursos litigiosos, nunca a través del acuerdo. Entonces, no se le ha reconocido ningún derecho. Él ha señalado hechos de corrupción muy graves que implican a múltiples personas, y creemos que la razón por la cual se le ha puesto esta garantía impagable es para que se calle y se quede en prisión, pero nosotros nos vamos a defender hasta el final y vamos a lograr su libertad, estamos seguros. Muchas gracias, abogado. ¿Cómo está Emilio? ¿Cómo está él? Van a ser 3 años, ¿no?, de que regresó a México. Si no me equivoco, regresó en julio, ¿no? Del 2020. 2020. 3 años. ¿Cómo está Emilio? Bueno, él se siente claramente engañado, decepcionado de las instituciones de la República. Renunció a su defensa en España confiando en la política anticorrupción del presidente de la República. Vino, denunció, aportó elementos, colaboró constantemente, incluso desde prisión, con las instituciones del gobierno de la República, y ahora se siente engañado, traicionado, decepcionado, y ha decidido defenderse frente a estos embates del poder estatal. Gracias, muchas gracias, Miguel. Gracias por esta información y gracias. Muy buen día. Gracias a ti, buenos días a ti y a tu distinguido público. Gracias. Hasta luego. Buen día, abogado. Miguel Ontiveros, el abogado Emilio Lozoya.